Damos gracias a Dios porque nos ha permitido en esta mañana hermosa alabarle en espíritu y en verdad. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, donde vamos a estar disertando la palabra santa. Dice así la palabra. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, también de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían con sus bienes. Muy bien. Aquí vemos a un grupo de mujeres piadosas que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, y agradecidas le servían al Señor con sus bienes. El mensaje de esta mañana es la inversión en la obra de Dios. Miramos entonces que estas mujeres estaban invirtiendo en la obra de Dios, ayudando al sostenimiento del ministerio público del Señor. Estaban haciendo la mejor inversión de su vida, atesorando en el cielo donde ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla ni el sarro corrompe. Así también nosotros debemos de invertir en la obra de Dios. Miremos primeramente, mis amados hermanos, que nosotros somos mayordomos del Señor. Los mayordomos son administradores, encargados de lo que pertenece a otro. Así que nosotros solo estamos administrando los bienes del Señor, no son nuestros. Miremos pues lo que dice la Escritura, debemos de ser hallados fieles como buenos administradores del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos de administrar como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miremos también en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, que nos dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos de ser hallados fiel administrando los bienes del Señor, porque no son nuestros. Vamos a rendir cuentas a Dios de nuestra mayordomía. Miremos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, mis amados hermanos, debemos de tener presente esto, ¿verdad? Para que así seamos buenos administradores de Dios, buenos mayordomos de los bienes que Él confía y nos pone en nuestras manos. No debemos atesorar solamente para nosotros mismos. Miremos lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, donde el Señor refiere una parábola acerca de un hombre rico que no pensó en invertir en la obra de Dios, sino que en sí mismo. Miremos pues Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Y dice así la palabra de Dios. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma,
Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Miremos pues que nosotros no debemos atesorar para nosotros mismos. Aquí miramos a un hombre rico, ¿verdad? Que hizo planes para sí mismo, pensando que se iba a regocijar por muchos años y le dice, alma mía, regocíjate, come, ¿verdad? Y repósate, porque muchos bienes tienen para muchos años. Pero dice que Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Miramos entonces el plan de Dios para nuestra inversión. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, es decir, periódicamente, cada uno de vosotros individualmente ponga aparte algo según haya prosperado, proporcionalmente conforme el Señor nos ha prosperado, así nosotros administramos para Dios, ¿verdad? Para invertir en su obra. Debemos de tomar el ejemplo de la iglesia de Jerusalén del siglo I en Hechos 2, 44 y 45. Vamos a leer Hechos 2, 44 y 45 y miremos, ¿verdad?, cómo los hermanos actuaban. Y dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miremos pues la iglesia primitiva que tenían todas las cosas en común. Ellos tenían una coinonía perfecta, vendían sus propiedades y sus bienes, ¿verdad? Eran desprendidos y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos tenían, ¿verdad?, grandeza de corazón, ¿verdad? Tenían una gran generosidad y repartían a cada uno según la necesidad, ¿verdad?, que tenían. Entonces, mis amados hermanos, también vamos a ir a mirar aquí en el ejemplo de inversión de los macedonios, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y miremos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios allí. Y nos dice de la siguiente manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Ellos invirtieron en grande prueba de tribulación. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Miremos pues que ellos tenían una gran tribulación, estaban pasando dificultades, angustias, temas, ¿verdad?, situaciones difíciles. Sin embargo, eso no les impidió, ¿verdad?, el invertir en la obra del Señor. Dice que tenían en su grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Tenían una profunda pobreza, pero abundaron en riquezas de generosidad. Miremos pues que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y miremos lo que dice el versículo 3. Pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pues el apóstol Pablo da testimonio de que ellos con agrado habían dado conforme a sus fuerzas, pero aún más allá de sus fuerzas.
Es decir, ¿verdad? Con toda dedicación, con todo entusiasmo, ¿verdad? Haciendo la obra de Dios con un corazón amplio, con un corazón sincero, lleno de gratitud hacia el Señor. Y entonces dice el versículo 4 lo siguiente: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. Ellos, ¿verdad?, le pidieron al apóstol Pablo, porque posiblemente el apóstol, al verlos en tribulaciones, en pobrezas, en dificultades, no quería incluirlos, ¿verdad?, en la colecta para los santos. Pero ellos le pidieron con muchos ruegos, ¿verdad?, que le concediesen el privilegio de participar de este servicio para con los santos. Miramos entonces cómo ellos tenían en mente, ¿verdad?, sacrificarse por la obra de Dios. Se dice, ¿y cuál fue el secreto, verdad, de estos macedonios? Bueno, miremos en el versículo 5 lo siguiente. Dice de la siguiente manera: no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la buena voluntad. El secreto está darse primeramente al Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor con cuerpo, con alma y espíritu, con completa dedicación, lo material viene por añadidura. Ellos eso fue lo que hicieron, se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora miremos cuál es el principio de la inversión. Segunda de Corintios 9:6. Vamos a mirar lo que dice en Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces el principio es aquella persona que siembra escasamente, entonces también va a segar, va a cosechar escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora bien, ¿cómo debemos de invertir en la obra del Señor? Segunda de Corintios, capítulo 9, el versículo 7 dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces debemos de proponer en nuestro corazón, pero no con tristeza, ¿verdad? Con aflicción, ¿verdad? Diciendo, bueno, no tengo y estoy dando esto, con tristeza, ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Ahora bien, debemos de invertir con fe. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo, todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Debemos nosotros de invertir con fe, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo, abundemos para toda buena obra. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios proveerá a todos los que inviertan en su obra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra obra. Entonces Dios, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El versículo siguiente, ¿verdad? Segunda de Corintios 9:11 dice así, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Conclusión. Hemos visto un grupo de mujeres piadosas invirtiendo en la obra del Señor, ayudando con sus bienes en el ministerio público del Señor, haciendo la inversión más grande de su vida, sembrando, ¿verdad?, para cosechar, ¿verdad?, en el cielo. Nosotros somos mayordomos, administradores del Señor,
debemos de ser hallados fieles. No debemos atesorar solamente para nosotros mismos, como miramos que lo hizo el rico en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, ¿verdad? Donde él dice, tengo muchos frutos, ¿qué haré? Voy a derribar mis graneros, los voy a hacer mayores. Y entonces dice, le diré a mi alma, regocíjate, gózate, porque tienes muchos bienes atesorados para muchos años. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma y lo que has atesorado, ¿de quién será? Así es el que es rico, dice, el que es rico para sí mismo, pero no para con Dios. Entonces nosotros debemos de atesorar en el cielo, porque así de esa manera estamos invirtiendo en la obra de Dios y somos ricos para con Dios. Miramos que tenemos que seguir el plan de Dios para nuestra inversión. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que no lleguen entonces, ¿verdad? Para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tomando el ejemplo de la iglesia del siglo primero en Jerusalén, Hechos 2, 45, 44 y 45. Dice que ellos, ¿verdad?, tenían todas las cosas en común y estas personas eran de un solo corazón, de una sola alma. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El ejemplo de inversión de los macedonios. Miramos lo que dice, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, y lo miramos, ¿verdad? Que dice de la forma siguiente. Asimismo, hermanos, sabemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Miramos pues que ellos estaban pasando pobreza, dificultades, situaciones difíciles, pero eso no les impidió para que pudieran dar con gozo, con alegría, con sencillez de corazón. Porque doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces ellos con mucho agrado dieron no solo conforme a sus fuerzas, sino aún más allá, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para con los santos. Miramos entonces que ellos rogaron al apóstol Pablo para que les concediese el privilegio de participar de este servicio para con los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Miramos pues que el secreto es entregarnos primeramente al Señor de todo corazón, ¿verdad? Con toda nuestra alma, y de ahí lo demás viene por añadidura. ¿Cómo nosotros debemos de dar el principio de la inversión? ¿Verdad? Ya miramos en segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, y nos está diciendo, pero esto digo, que el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. ¿Cómo debemos de invertir? Debemos de invertir cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos de Dios proveerá, dice, con todo a los que inviertan en la obra del Señor. Debemos de hacerlo con fe. Versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces miramos que poderoso es el Señor para hacer que nosotros abundemos, para que podamos tener, ¿verdad?, y hacer toda buena obra. Dios proveerá a todos los que invierten en su obra. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y no olvidando, ¿verdad?, lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, invertamos en la obra del Señor con el corazón, ¿verdad? Sincero, agradecido, con fe, sabiendo que Él proveerá para nuestras necesidades y multiplicará los frutos de nuestra sementera para que tengamos para toda buena obra y creciendo siempre, ¿verdad? Como dice Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos.